Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, preparad vuestro café, sentaos en vuestro sillón favorito y subid el volumen, porque hoy vengo cargada con una de esas noticias que nos alegran el día y nos hinchan el corazón de puro orgullo. Sabéis que siempre estamos pendientes de cada paso que da nuestro querido Can Yaman, pero lo de hoy es la confirmación definitiva de algo que nosotras ya sabíamos desde hace mucho tiempo, que su talento y su carisma no tienen fronteras. Hoy vamos a unir los puntos, vamos a tejer una historia maravillosa que conecta sus tres últimos grandes proyectos internacionales, tres éxitos que demuestran que estamos ante una estrella mundial. Quiero empezar fuerte, con algo que me ha dejado con la boca abierta y que estoy segura de que a vosotras también os va a emocionar. ¿Conocéis la serie Los Bridgerton? Seguro que sí, o al menos habéis oído hablar de ella a vuestras nietas o hijas, porque es un fenómeno mundial de Netflix, una producción de época gigantesca con vestidos maravillosos y romances de esos que nos gustan. Pues bien, atención a esto, porque el prestigioso portal Cinema Blend ha puesto a nuestro Sandokan, nada menos que al mismo nivel que esta superproducción. Imaginaos la escena. Estaba yo leyendo las noticias cuando me encuentro con un artículo de la periodista Laura Hurley. Ella comentaba que, aunque la cuarta temporada de Los Bridgerton ya está dominando las conversaciones, hubo otra cosa que captó totalmente su atención. ¿Y sabéis qué era? Exacto, nuestro Can Yaman en Sandokan. En su artículo, que originalmente está en inglés, ella explica algo fascinante. Dice que, mirando el top 10 de lo más visto en Estados Unidos, allí estaba Sandokan, apareciendo en el puesto número 9, entrando y saliendo de la lista de los más populares. Mis cielos, pensad en lo que esto significa. Estados Unidos es un mercado muy difícil, y que una producción así se cuele entre los gigantes, compitiendo de tú a tú con series que tienen presupuestos millonarios de marketing, es un triunfo espectacular. La periodista confesaba que, mientras buscaba algo después de ver Los Bridgerton, la imagen de Sandokan la atrapó. Esto es maravilloso porque significa que Can está llegando a gente que quizás no lo conocía de nada. Ya no somos solo nosotras, sus fieles seguidoras de siempre, ahora son personas en la otra punta del mundo las que están descubriendo su talento por primera vez. Es la prueba de que su luz brilla con fuerza propia. Pero no nos quedemos solo al otro lado del charco, volvamos a nuestra tierra, a Europa, y más concretamente a España, porque aquí también se le reconoce su mérito. Quiero hablaros ahora de lo que ha escrito la periodista Pilar Martínez en la revista digital 10 Minutos. Seguramente muchas de vosotras compráis esta revista de toda la vida. Pilar ha dedicado unas palabras preciosas a El Turco, esa serie que acaba de aterrizar en nuestro país y que también está cosechando éxitos. Lo que me encanta del análisis de Pilar es que va más allá de lo físico. Ella destaca la madurez interpretativa de Can. Dice que le ha sorprendido muy gratamente, que se ha encontrado con un actor que sabe usar los silencios, que tiene una presencia física imponente pero que a la vez ha sabido construir un héroe más humano, más oscuro y profundo. Ella admite que empezó a ver los 6 capítulos sin demasiadas expectativas, quizás pensando que sería una serie más, pero terminó encantada. Y lo más importante, reconoce que, aunque ya conocía a Can por sus comedias románticas que tanto éxito han tenido aquí en España, en El Turco ha visto una evolución, un paso adelante en su carrera. Es un orgullo ver cómo la prensa española seria valora su trabajo y su crecimiento como artista. Y hablando de España, no puedo dejar de mencionar lo que está pasando ahora mismo, en este preciso instante, en nuestras calles. El rodaje de El laberinto de las mariposas sigue dando muchísimo de qué hablar. La periodista Cristina Rodrigo, en el diario digital El Español, ha publicado un reportaje fantástico con imágenes exclusivas que tenéis que ver. Nos cuenta que es un thriller romántico de 8 capítulos, y ojo al dato, es la primera ficción que Can protagoniza íntegramente en español. Las imágenes que describen en el artículo nos muestran a un Can Yaman entregado totalmente a la acción. Lo describen en plena persecución,
escondiéndose detrás de una furgoneta de servicios funerarios, saliendo de allí y corriendo bajo la lluvia. ¿Os lo imagináis? Esa lluvia cayendo, la tensión de la escena, y él corriendo con esa forma física envidiable que tiene, fruto de esos entrenamientos tan duros que realiza. En esta serie interpreta a El Tigre, un agente de inteligencia traicionado que se convierte en el hombre más buscado de España. Suena apasionante, ¿verdad? Pero lo que más me emociona de este reportaje es cuando recuerdan las palabras de Khan sobre trabajar aquí. Él describió esta oportunidad de rodar en España, en nuestro idioma y con un equipo que admira, como un sueño hecho realidad. Y no es un sueño que le haya caído del cielo, mis queridas, se lo ha trabajado a pulso. El artículo recuerda el esfuerzo titánico que ha hecho, 1 año y medio con un profesor privado, estudiando 4 horas al día, 5 días a la semana. Incluso veía series en Netflix para perfeccionar su vocabulario y su acento. Eso es dedicación, eso es respeto por nuestro país y por su profesión. También nos cuentan curiosidades del rodaje, como que han estado grabando en Toledo. Me imagino a las afortunadas que habéis podido estar cerca, esperando horas bajo la lluvia solo para verle un segundo. Dicen que al terminar sus jornadas vuelve a Madrid, donde tiene establecida su residencia por ahora. Es bonito pensar que, al menos por un tiempo, es un vecino más de nuestra capital. Así que, mis queridas amigas, tenemos 3 noticias maravillosas que se entrelazan. El éxito internacional en América con Sandokan codeándose con los Brierton, el reconocimiento de la crítica española a su madurez en el turco, y el trabajo duro y la pasión que está poniendo ahora mismo en el laberinto de las mariposas. 3 momentos, 3 éxitos, y un solo protagonista que no deja de darnos alegrías. Y es que, decidme la verdad, mis niñas, ¿no sentís que este éxito es también un poquito nuestro? Porque hemos estado ahí, apoyándole en cada paso, y verle ahora recoger estos frutos, hablando nuestro idioma como uno más y conquistando Hollywood, es el mejor regalo que nos podía hacer. No es solo su belleza, que es mucha, es ese corazón humilde y trabajador lo que realmente nos tiene ganadas. Quiero saber qué pensáis vosotras, ¿cuál de estas 3 facetas os emociona más? ¿El aventurero Sandokan, el misterioso turco o nuestro nuevo agente secreto en Madrid? Dejadme vuestras opiniones abajo, que me encanta leeros y compartir esta pasión con vosotras. Nos vemos muy pronto. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.